Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estoy en vivo a las 8:05 de la noche, soy Ernesto Rivera. La primera fotografía de la historia se hizo en 1824. La hizo el científico francés Nicéphore Niepce, no sé si lo estoy pronunciando bien, utilizando una cámara oscura, una placa de peltre recubierta en betún. De ahí para acá, la fotografía no paró de crecer como herramienta, como expresión artística y en los últimos años como fenómeno social y antropológico. Justamente ayer, las agencias de noticias dieron cuenta de una mujer que en Cali, Colombia, cayó desde un piso 27 por tomarse un selfie. Una de las técnicas de la fotografía que a mí como espectador más me conmueve es la fotografía en blanco y negro. El trabajo analógico, con película, con líquidos de revelado y cuarto oscuro es uno de esos oficios maravillosos que están cada vez más en retirada. Eugenio García es uno de los maestros de ese oficio. Utiliza la luz, los lentes, es heredero de la escuela francesa de grandes fotógrafos callejeros como Cartier-Bresson o Robert Doisneau. Tiene un ojo privilegiado para la instantánea y la luz. Trabaja como fotógrafo en distintas áreas, como la fotografía de producto o la fotografía de arquitectura. Es también un coleccionista de cámaras analógicas y su huella está en la fotografía en blanco y negro. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias, Eugenio García. Muchas gracias, don Ernesto. Muy complacido estar aquí y buenas noches a la audiencia. Excelente. Dicen por ahí que saber leer y escribir no te convierte en Borges o en Hemingway. Hoy se están tomando más fotos que nunca en la historia de la humanidad. Todos tenemos cámaras realmente potentes. ¿Cuánta fotografía se está haciendo hoy realmente? Difícil decirlo, pero pienso que mucha, Ernesto, realmente muchísima. Imagínense que todo el mundo tiene prácticamente una cámara a la mano en su celular, si pensamos que la mayoría de la gente tiene un celular, y pasan tomando fotografías. Entonces realmente multiplique usted buena parte de la población mundial por ese número de fotografías que se hacen y tenemos muchísimas. Pensaba que todos nos volvimos manipuladores de cámaras, pero no somos fotógrafos. Usted es fotógrafo. ¿Qué constituye a un fotógrafo? Bueno, hay un aspecto, me parece, profesional en el sentido de que, bueno, yo me dedico a la fotografía, vivo de eso, ¿verdad? Hago fotografía de producto, como usted lo mencionó, trabajo haciendo fotografía arquitectónica, fotografía comercial, pero ciertamente tengo una vena más personal, que es mi foto callejera, mi foto en blanco y negro, la que a usted le gusta, que es la que yo he desarrollado ya desde hace varios años. Y creo que lo que me convierte en fotógrafo, o lo que convierte a alguien en fotógrafo, es la pasión por la fotografía. Yo he visto muchas personas con el tiempo empezar prácticamente de cero, no saben mucho, y hoy puedo decir que cuentan con un trabajo admirable. Y eso es la pasión, la constancia, estar ahí siempre tratando de mejorar, practicando, estudiando. ¿La pasión por capturar una imagen? Sí, la pasión por capturar una imagen. Ahora, hay muchos tipos de imágenes. Hay gente que se dedica más a hacer fotografía, qué sé yo, paisajes, retratos. Yo, pues pienso, que a mí me concierne, que me gusta más el instante decisivo, del que hablaba Cartier-Bresson, que usted mencionó. Pero también en algunos momentos practico una fotografía más pausada, ¿verdad? Más pensada, en el sentido de que pongo mi cámara, analizo muy bien el encuadre, la composición, y hago una foto de paisaje o hago un retrato.
por ejemplo. En ese sentido, un fotógrafo pasa, y ahí es donde creo que está la diferencia entre ustedes los fotógrafos y nosotros los que tomamos fotografía porque tenemos una cámara, hay un concepto artístico, hay un aliento artístico, una intención de capturar un elemento que no es un simple momento, no es mi foto con mi familiar o con mi perro, ¿verdad? Hay como un aliento diferente. Es un modo de expresión. Yo pienso que, bueno, la mayoría de la gente, prácticamente todo el mundo sabe leer, escribir, en este país por lo menos, y usted puede tener un bolígrafo en el bolsillo y escribir muchas cosas. Eso no lo convierte, ¿verdad?, en un gran poeta. Claro. Igualmente sucede con la cámara. Creo que se necesita tener esa aproximación artística al evento fotográfico. Y ahí creo que ocurre una transformación a través de la mirada y el uso que usted le dé a la herramienta cámara para obtener un resultado que se pueda calificar de artístico. Ahora, ese debate sobre el arte fotográfico, yo no dudo que la fotografía sea un arte, pero es un viejo debate. Cuando empezó la fotografía, se dudaba, no se creía que la fotografía fuera un arte. Hubo polémicas. Demoró la fotografía en acceder al trono de las artes. Sí, incluso en el siglo XIX, Baudelaire, por ejemplo, el gran poeta francés, sostuvo una polémica en la cual él decía que la fotografía no era un arte. Y bueno, con el tiempo se comprobó que sí. Hace poco estuve leyendo, esta semana, salió un artículo publicado sobre el aniversario del cumpleaños de Ansel Adams, que es un gran maestro, que fue un gran maestro norteamericano, y decía que él había convertido a la fotografía en arte. A mí me llamó la atención el título, sí, porque, bueno, él no convirtió la fotografía en arte, pero ya la fotografía era un arte desde antes. Él la llevó a otro nivel, eso sí. Eso sí, y también creo que hay fotógrafos, artistas, en distintas ramas de la expresión, personas que hacen un trabajo extraordinario y que ponen en evidencia que ese oficio, esa profesión, tiene unas potencialidades diferentes a otras. En el caso de Ansel Adams, en el caso de Cartier-Bresson, que decíamos, de Robert Capa. La imagen fotográfica, la cámara, pienso que es prácticamente la única herramienta que nos permite fijar el momento. Imagínese usted qué diferente sería el mundo actual sin la fotografía. No tendríamos noción de grandes eventos de la historia que ocurrieron en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿no? Imagínese usted todas esas imágenes de la Segunda Guerra Mundial el mismo Miralles en Costa Rica. Gómez Miralles. O sea, ¿qué imagen tendríamos de San José o de la historia de San José si no tuviéramos esas maravillosas fotografías del gran maestro que fue Gómez Miralles? Nos da una visión diferente de la San José actual, pero esa visión queda en nuestro ser, en nuestra memoria, y creo que eso, por ahí creo que también está el fenómeno artístico, ¿verdad? Porque trabajar con la fotografía es trabajar con la memoria, y hay muchas maneras de trabajar con la memoria y estimular la imaginación y el asombro, porque pienso que mucho de esto también tiene que ver con el asombro, que es como el asombro de los filósofos, ¿verdad? Usted se asombra frente a un hecho. En su caso, usted trabaja mucho foto callejera y instantánea. ¿Cómo logra resolver en segundos la luz, la composición, el diafragma, la película que tiene puesta? ¿Hay un instinto fotográfico? Puede ser, pero ya son muchos años también practicando eso. Se convierte en algún momento casi en una cuestión
bastante mecánica. En el sentido de que, bueno, yo uso una cámara, usted lo mencionó, una cámara, todavía la uso analógica, pero por supuesto para otro tipo de trabajos comerciales yo tengo mi cámara digital, mi equipo digital, pero a mí me gusta seguir trabajando la fotografía análoga o fotoquímica, como me gusta llamarle, para ese tipo de trabajo, porque los parámetros de mi cámara son muy sencillos, entonces no tengo que estar pensando mucho, meterme en menús, No, yo parametro la cámara para tenerla lista de acuerdo a la luz que tengo en ese momento, yo la mido o la calculo al ojo, calculo una distancia focal que me permite tener un rango de enfoque amplio y yo voy a lo... ¿Y sale de casa? Salgo de casa, salgo de casa. Muchas veces sí, con la cámara al hombro, o a veces incluso voy en carro y ando con la cámara al lado, porque puede ocurrir algo inesperado, porque la fotografía callejera es un arte de lo inesperado. Hay que estar ciertamente muy atento, hay que ser observador, y creo que eso uno lo va forjando con el tiempo, y es ahí donde tal vez se convierte en algo instintivo, porque ya usted ve la imagen y rápidamente compone o se ubica en el lugar adecuado para que esa fotografía quede de la mejor manera, o digamos que corresponda a lo que usted quiere expresar en ese momento. Y hay que pensar rápido. Hay que pensar rápido. Sí, hay que pensar rápido, efectivamente. Usted vivió mucho tiempo en París. Sí. Allí estudió cine. Correcto. ¿Cuánto influyó esa escuela francesa en su manera de hacer fotografía y qué otras influencias reconoce en la obra? Bueno, creo que me influenció bastante, pero en realidad esa influencia viene de mucho antes, porque mi padre había estudiado también en Francia hace muchos años, antes de la Segunda Guerra Mundial. Él fue cardiólogo y estudió medicina, pero tenía una pasión por la fotografía. Y yo de niño miraba aquellos álbumes que él tenía, que había constituido en aquellas épocas, y a mí me maravillaba ver esas imágenes en blanco y negro. Creo que también viene ahí, ¿verdad? Esa pasión por el blanco y negro. Imágenes en blanco y negro, muy nítidas, muy bien definidas, que a mí me encantaban. Y luego tuve la oportunidad de ir a Francia, efectivamente, y estudié cine. Y eso, bueno, lo pone uno en contacto con el medio artístico y todo. Y yo llegué a conocer, ver la obra de grandes fotógrafos franceses, que sin embargo, bueno, algunos ya los conocía de nombre, por supuesto. En aquella época no había internet, no podía uno como consultar muchas imágenes, uno sabía que existían ciertas imágenes, pero era difícil también el acceso a los libros, ¿verdad? Y en ese momento pues ya allá hay muchísima variedad, hay libros de arte fotográfico editados para eso, ¿no? Y entonces pues se me abrió un mundo, podía ir a exposiciones, podía ir a visitar sitios, digamos, míticos en la fotografía, como es el Festival de Arles, que es un festival fotográfico que se hace todos los años en Francia, y tuve la ocasión de ir ahí y ver muchísima fotografía. Eso, hay una educación visual. El consumir fotografía, sí, el ver buena fotografía, afina el ojo. Sí, creo que sí, porque con el tiempo se da uno cuenta que hay sutilezas, ¿no? En el arte fotográfico que a veces no son perceptibles de primera entrada, porque uno tiene en alguna manera, o sea, de alguna manera tiene que recrear a través de esa fotografía aquello que el fotógrafo vio, o tal vez uno también está añadiendo algo de su propia subjetividad, y eso es interesante en la fotografía, porque yo le puedo mostrar una fotografía a usted y a otra persona y puede ser que no interpreten lo mismo con respecto a esa imagen. La lectura. Porque hay una lectura de la imagen, efectivamente. Y sí, la imagen, hay ciertos códigos, ¿no? en imagen. Y es cierto que la frecuentación digamos, de las imágenes, de la cultura fotográfica,
le permite a uno tal vez leer mejor lo que hay implícito en ciertas imágenes. ¿Qué le aporta a una foto la posibilidad de controlar el impacto de la luz, el revelado de esas imágenes? ¿Cómo reacciona la película a eso y el artista a esos elementos? La luz es todo. Fotografía significa, es una palabra que está compuesta, que significa escribir con luz. Entonces es una escritura que utiliza efectivamente la luz para lograr la expresión. Creo que uno también con la práctica se vuelve sensible a cómo la luz puede estar creando una situación que fotográficamente va a resultar adecuada. Creo que ahí es parte del pensar rápido que hablábamos antes, porque no solo tomar una imagen, sino también ver cómo la imagen, cómo la luz en esa imagen está ayudando a crear sentido. Eso también es parte del juego y del arte fotográfico, ¿verdad? La luz usted la puede controlar en estudio, hay fotógrafos que se dedican exclusivamente a... En el revelado. Bueno, también en el revelado para el caso de los fotógrafos que son, digamos, de tendencia fotoquímica. Se piensa a veces que el arte fotoquímico está muerto, pero en realidad no. En los últimos años se ha visto un renacer de esto. Y hay nuevas generaciones que son nativas digitales, pero que están muy interesadas en el arte fotoquímico y llegan a veces me llegan a preguntar cosas o yo veo como el mercado, incluso en la fotografía, aunque sea un mercado de nicho, ha ido manteniéndose, incluso con ciertas expansiones que parecían que antes pues no eran posibles. Y ese revelado, pues por supuesto que también aporta a la manera en que usted se expresa, porque no es solo hacer la fotografía, también es la impresión de la fotografía. Y ahí hay como una traducción de aquello que usted captó en el negativo, y para el caso de la fotografía digital, en el archivo, porque también funciona desde el mismo principio, digamos, de luz y capturar sobre un soporte, y luego una traducción a un soporte impreso, ¿verdad? En el caso de la fotografía fotoquímica, porque no hay otra manera de verlo. Claro, pensaba ahora que lo escuchaba que hay una, en este momento, en este siglo y en este momento de la historia, estamos acostumbrados al instantáneo. Uno se va, sí. uno toma una fotografía e inmediatamente mira el teléfono, no me quedó bien, vamos con otra, hagamos otra toma y tal. Es cierto. En el caso de los fotógrafos analógicos, los que todavía utilizan película, hay una demora y hay una expectativa en cómo habrá quedado esa toma. Es emocionante. Hay una emoción sí, hay una descubrir, hay un descubrir sí. El fruto del trabajo en el estudio, en el cuarto oscuro. Claro. Ahora, esa demora puede prolongarse mucho. Por lo menos en mi caso, porque a veces yo pues monto un rollo en la cámara y me puede durar. A veces se me va muy rápido, pero también a veces me puede durar semanas o meses ahí, ¿verdad? Porque tal vez no encuentro la imagen que me hable mucho y que quiera capturar. Entonces, pues ando con la cámara, pero no ando cargada con el rollo, con otras imágenes. Sí, y a tal punto que cuando revelo a veces me sorprendo de aquello, pero ya se me había olvidado que había tomado esas fotos. Entonces, pues vuelvo a verlas y me sorprende o no el resultado. A veces uno pues tiene sus decepciones también, creyó que había capturado algo de una manera y resulta que no, que algo técnico le falló, porque igual uno comete errores, ¿no? Puede fallar la técnica también. Entonces es un redescubrir un trabajo que estaba ahí, que uno no podía ver de manera instantánea, pero pienso que eso también tiene su atractivo. El trabajar con una cámara de este tipo le permite a uno estar más atento al entorno, porque no está tanto pensando en cómo quedó la foto, ¿verdad? O manipular un montón de parámetros técnicos, sino que está más atento al entorno y a ver
que que puede es una capturar. metáfora, que es una metáfora de la vida, ¿verdad? Es vivir el momento presente. Estar conectado con el momento en el que uno está. Correcto. Mucha gente hoy, mucha gente, digo, y me incluyo, estamos en redes sociales y estamos atentos a que me llegó un mensaje y estoy hablando con una persona y a la vez con varias más que están fuera de este ámbito físico, que están en el teléfono, etcétera. Esta fotografía analógica tiene uno que estar conectado al momento. Conectado al momento y a otro ritmo, me parece, ¿verdad? Había ese movimiento del slow food, ¿verdad? Comer despacio, porque en algún momento la gente pues no tenía ni tiempo para comer. Igual sucede con la fotografía. Ver despacio. Ver despacio, analizar, tener otro tipo de relación con la imagen. Creo que tal vez es eso lo que aportan este tipo de cámaras, que a veces son, usted mencionó que yo tenía una colección, sí, pues es pequeña colección, pero sí, algunas cámaras son muy viejas, ¿verdad? Justamente, como parte de esa pasión por la fotografía, usted tiene varias Leicas, tiene cámaras de caja, sí. Y incluso hace poco fabricó una cámara reflex con una impresora en 3D. Eso fue un proyecto... ¿Cómo fue ese proceso? Digo, es mezclar dos tecnologías distanciadas en el tiempo. Usar una impresora 3D para imprimir una cámara fotográfica reflex. Sí, figúrese que había una muchacha que tuvo un proyecto de impresión de cámara 3D y lo puso al público para que pudieran bajar los archivos abierto, sí, open source, como que llaman. Y entonces yo bajé los archivos, ponerse en contacto con ella y ella le daba el permiso, bueno. Y con un amigo muy cercano, que es un especialista de la impresión 3D, Jean-Marc Steinmans, que es un amigo común belga, tuvimos esta idea de hacer esa cámara, lástima que no la traje, ¿no? Pero es una cámara impresa en 3D que bueno, he usado con algunos resultados. Tiene sus detalles todavía que tenemos que afinar, ¿verdad? Pero ha sido una experiencia interesante, por supuesto. Muy lindo proyecto, digo, conectar esos dos momentos de la historia. Exactamente, son lo último en la tecnología, porque la tecnología de 3D, de impresión 3D, va a cambiar el futuro, o sea, realmente el panorama, lo que vemos en los próximos años. Yo he visto, ya se imprimen, hasta tejidos humanos, se imprimen, el otro día estaba viendo que habían impreso casas. Casas, sí, y de una forma muy rápida. Y se imprimen piezas de recambio, ¿no? Entonces esto permite que, por ejemplo, los stocks que tienen las compañías de piezas de recambio, de repente ya no van a tener que tenerlos ahí en bodegas, sino que lo van a imprimir a la demanda del público. Eso es todo un mundo interesantísimo. Y eso tan novedoso, tan actual y tan prometedor, se conjuga con algo muy antiguo, que es la fotografía en su manera tradicional, con placas, con rollos, ¿verdad? Es una linda mezcla. Es una linda mezcla, pero yo creo que este mundo actualmente nos permite eso, recuperar también cosas antiguas y saber redescubrir su valor, porque no es que hayan dejado o sea, nunca dejaron de tener valor. Sencillamente olvidamos algunas veces esos valores. Y hoy en día estamos redescubriendo muchas cosas, ¿no? Esta pasión por lo vintage, claro, ¿verdad? Claro. Por lo antiguo, por lo que era de otras épocas, pero de repente con unas cualidades que no son repetibles hoy. Que los hacen únicos. Que los hacen, sí, eso en todos los campos. Usted ve cámaras, carros, ropa. Hay un concepto del original, que es oriental, que dice que el original no es lo que se hace primero, no es quien lo hace primero, sino lo que no se puede copiar. Y eso que usted dice, eso que tenía una cámara analógica, era esa impronta que la transformaba en una herramienta
una herramienta única y además muy duradera. Es que hoy en día yo veo que las cámaras no sé, tienen demasiados componentes electrónicos y sabemos que esto falla y bueno, una cámara, a mí no me duran mucho en realidad las cámaras digitales, pero sí tengo cámaras que tienen más años que yo. Ya yo tengo bastantes, ¿verdad? Y ahí siguen funcionando. Y eso es que había una manera en la construcción antes que era muy resistente y como por ser piezas mecánicas o completamente metálicas. Recuperar. La fotografía, sí. La fotografía es capturar y usted tiene el oficio además de recuperar ese arte fotográfico que pervive y que nos aporta un elemento de arte. Eugenio García, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, don Gracias por Ernesto. estar en el set de Costa Rica Noticias. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ernesto. Y a ustedes, muchísimas gracias por su compañía. Gracias por estar ahí con nosotros. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.